Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este preciso instante, hasta este preciso momento. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento, en algún instante a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para ti con un mensaje general para todos ustedes. Mira, esta carta te dice no falles a tu palabra. Bueno, esto es algo totalmente muy serio y también maravilloso. Especialmente no falles a tu palabra contigo mismo. Aquello que te has prometido tú, tal vez dejar algún vicio, tener una vida más sana en todos los aspectos de tu vida, comenzar algún proyecto, algún estudio, cambiar de trabajo, no sé, todo lo que tú te hayas propuesto como comienzo de año, de principio de año, por favor, recuerda en este preciso momento, no falles a tu palabra, porque es algo que tú realmente lo vas a conseguir con tu esfuerzo, con tu trabajo. Mira que al final a la parte de atrás de este angelito tiene un arco iris, que es el símbolo de la promesa que hizo Dios con nosotros. Y entonces también te está diciendo, tú también eres creador, creador de tu realidad, entonces no falles a tu palabra. Y con respecto a los demás, bueno, también no falles a la palabra que tú hayas comprometido con las demás personas, pero siempre y cuando la palabra que tú hayas comprometido no te perjudique a ti y no perjudique a otras personas. No es que te hayas prometido no sé, no salir nunca más por beneficiar a otra persona o dejar tus sueños, tus anhelos. No, esas palabras no valen, esas palabras no se cumplen porque van en contra tuyo de tus sueños y de tus anhelos, bueno, de lo que tú eres en realidad. Entonces, no falles a tu palabra. Bueno, ahora vamos con la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero con tu persona especial, lo importante es que tengas esa persona especial en tu corazón en este preciso instante. También recuerda que podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial realmente, los sentimientos que tiene por ti son bastante, no sé, ambiguos, ambivalentes. Es una persona que está como cansada, es una persona que está como aburrida de estar contigo. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. Es una persona que está cansada, como aburrida de estar contigo, no sé, ha pensado hasta en terminar la relación contigo, dice como que ya no da más, que muchos problemas, muchas dificultades, muchas cosas como que no le ve la luz, como que no le ve la claridad. Bueno, tu persona especial realmente quería contigo cumplir muchos deseos, quería cumplir todos aquellos sueños y deseos que podía haber tenido en pareja, con una relación, pero las cuestiones que, no sé, tal vez se cansó de esperar, tal vez se cansó de esperar a ver que reaccionaras o que dieras algo. Mm, Tal vez tu persona especial lo que está pensando en este momento es acerca de cosas que le han dicho acerca de ti, cosas que tal vez no ha comprobado hasta este preciso momento. Tal vez le han dicho que tú le estás siendo infiel, que tú no has sido muy honesto con él o con ella, que le has estado ocultando cosas. Eso es lo que yo veo en ese preciso momento con relación a los sentimientos de tu persona especial. Ahora vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de los días espirituales de ustedes. Bueno, en un futuro más bien cercano, al parecer ustedes como que de comienzo no van a lograr salir adelante con la relación de ustedes, pero al parecer los dos como que van a tomar una decisión, van a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros con la relación? ¿Qué estamos haciendo el uno con el otro? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos saliendo adelante? Y van a tomar una decisión totalmente firme y van a tomar la decisión de volver a comenzar, de volver a ensayar las cosas, de volver a intentarlo otra vez, de darse una segunda oportunidad ustedes dos. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que este momento que ustedes están pasando difícil sirva para que ustedes tomen conciencia de lo que realmente están haciendo con la relación de ustedes. Bueno, que tomen conciencia ya, en este preciso momento, en este preciso instante, que salgan reforzados de esta situación,
que si son cuestiones de chismes, de habladurías, de otras personas que confronten a esas personas y que les pongan un estate quieto y que si es necesario que tomen distancia de esas personas que están perjudicando la relación de ustedes en este preciso instante, ya bueno, porque es una relación que podría tener un buen desenlace, podría ser una relación bonita, pero que en este instante no sé, están interfiriendo muchas personas alrededor de ustedes que no les beneficia para nada. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos a ustedes. Mira, usa las armas de tu intelecto. Mira, este angelito está cogiendo el dragón por el cuello. Yo te digo que cojas ese toro por los cuernos y que salgas adelante con tu relación, que enfrentes, que confrontes la situación y que tomes una decisión firme. Si es de seguir bien, una pareja bonita, una pareja estable. Y si es de terminar, bueno, terminar de una manera bastante sabia, bastante certera, con mucho amor y con muchísimo respeto. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy que estás en esta relación. Vamos a ver qué consejo te da a mi querido y mi querida amiga. Bueno, es ya cuestión de que tú tomes una decisión del camino que quieras tú seguir, analizar las cosas y seguir adelante o parar de una manera adecuada. Mira, esa carta dice el asesoramiento de manera invertida. Mira, tu pareja en este preciso instante lo que le sucede es esto. A tu pareja especial le han ido con cuentos, con chismes acerca de ti, una persona totalmente envidiosa, una mujer envidiosa que no puede con que tú y él o ella estén en este momento juntos. Quiere separarlos a toda costa, a toda marcha, quiere separarlos y quiere inventar lo que sea para poderlos separar ustedes, pero ya es decisión tuya si enfrentas o no enfrentas a esta persona, si vas a permitir que esta persona pase por encima de ti y de tu persona especial y que eche a perder la relación que ustedes han construido con tanto esfuerzo y con tanto esmero. No es falta de amor, es falta de comunicación y es falta de ponerle un límite a esa persona que les está haciendo tanto daño. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los números de la suerte para ustedes: el 51, el 6, el 12 y el 3. Bueno, para el día de hoy. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora voy con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, tú en este preciso instante al parecer estás teniendo ciertos, no sé, ciertos penas, tristezas que te tienen en un desequilibrio emocional bastante fuerte, muy deprimido, muy deprimida. Hay algo que tú estabas esperando que se resolviera, algo muy seguramente relacionado con un asunto legal que te está trayendo bastantes problemas, bastantes dificultades. Hay personas que te quieren apoyar. Déjate apoyar de esas personas, podrían ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, personas que muy seguramente, o si no son familiares, son personas que están en tu entorno y que te estiman muchísimo. Tal vez tú estés necesitando también ayuda profesional para solucionar este problema de depresión que estás presentando en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver cómo se resuelve, cómo se soluciona este problema, esta dificultad que estás teniendo en este preciso instante. Bueno, estas cartas me están diciendo que tienes que tomar las cosas de una manera bastante madura, de una manera bastante seria con relación a este problema, a este conflicto que estás teniendo, porque, no sé, esto te podría, los problemas podrían escalar a personas más cercanas a ti, a personas que te rodean en este momento, en este instante. También tienes que cuidar la cuestión esta de tu salud mental, de tu salud emocional para poder tener buena claridad, para poder solucionar el problema y la dificultad que estás presentando tú en este preciso instante. Esa es la clave. Maneja tu depresión para poder tener mayor claridad. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso instante? Que no pierdas la esperanza, que no pierdas la fe, porque la solución está en camino, la ayuda está en camino, pero tú también tienes que poner acción, tienes que ponerte a trabajar en ese asunto, en esa situación que se te está presentando en este preciso momento. Bueno, yo sé que es muy difícil solucionar problemas y dificultades y menos en momentos de depresión porque pues se les acaban las energías, se acaba todo, las ideas, no
hay claridad mental, pero hay personas que te pueden ayudar, que te pueden asesorar. También tus guías espirituales te pueden ayudar y nosotros también te mandamos luz y mucho amor para que tengas paz y tranquilidad y tomar buenas decisiones. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este momento. Recoge paz del pasado. Mira, en esos momentos turbulentos, en esos momentos que tal vez estás teniendo tantos problemas y dificultades, este angelito te está diciendo que recuerdes aquellas cosas positivas que te han sucedido, llénate de paz, de tranquilidad con aquellos recuerdos bonitos que has tenido en algún momento y también con aquellos sueños y anhelos que tú tienes para tu futuro. También hay personas que te quieren, no todo el mundo está en contra tuya, hay personas que te quieren y que te quieren apoyar en este momento de dificultad que tú tienes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita y que estás pasando por este problema de dificultad, muy seguramente relacionado con alguna cuestión legal. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la perplejidad de manera invertida. Y esta carta me está hablando de algo que está como en suspenso, algo que está suspendido, pero que vas a recibir la ayuda de alguien, pero te van a pedir algo a cambio, ¿ya? Estás muy vacilante, muy, no sé, muy pensando si recibir o no recibir esta ayuda. Entonces, analiza bien qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que te van a pedir, si no te perjudica más a ti a la larga. Ten cuidado con aquellos ofrecimientos que te han hecho. Y mira, esta es la carta de la purificación. Mira, te va a llegar, no sé, para resolver este problema de dificultad que tú tienes en este preciso momento, va a llegar algo como de la nada, una noticia de algo, algún asunto, algún dato, algo que te va a servir a ti para salir de esta situación. Después de esto que te está pasando a ti, va a llegar un crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Vas a llevar como a otro nivel de paz, de tranquilidad, de calma, de crecimiento en todo, en todos los aspectos de tu vida y también un aprendizaje muy bueno para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Bueno, te mando mucha luz y mucho amor. Vamos a ver qué nos dice para la economía el día de hoy las cartas. ¿Qué nos dicen? Bueno, hay personas cercanas a ti que la verdad te han desilusionado, te han defraudado con respecto a algún negocio, alguna cosa en la que tú habías puesto muchas esperanzas y la verdad fue que no se dio. Muchos problemas, dificultades con estas personas muy cercanas a ti. No sé, te sientes muy solo, muy sola solucionando este problema. La verdad es que te han dejado sola. Tal vez fue algún negocio y en el momento de ver las proyecciones de lo que se iba a ganar, bueno, sí, todo el mundo se metió, pero cuando la cosa se puso negra, cuando la cosa se puso oscura, como que todo el mundo desapareció de tu vida. Vamos a ver qué te dice este angelito, qué te aconseja. Dice, entenderás un misterio del alma. Bueno, esa situación que te está pasando en este preciso instante, eso era una lección que tú tenías que vivir, pero es una lección para llevarte a otro nivel, porque vas a comprender realmente por qué estás aquí en este planeta, que todo no se trata de dinero, no todo se trata de el día a día, de dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, no solo se trata de eso, la vida es muchísimo más, mucho más adelante y esto te va a ayudar a ti a comprender y a ver las cosas de otra manera totalmente diferente, a mirar los problemas de una manera totalmente diferente y a tomar buenas decisiones porque vas a tener mayor claridad y mayor sabiduría para tomar decisiones en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás preguntando por tu economía. Bueno, esta es la carta de la cooperación y es de manera derecha. Mira, te habla acerca de personas que realmente, no importa que estas personas te hayan fallado en este preciso momento. Pero mira que te está hablando acerca de dos amigos o amigas que realmente son buenos amigos contigo. Son personas que te van a ayudar a ti a seguir adelante y con las cuales tú vas a poder trabajar y construir esos sueños en cuestiones económicas y personales que tú también tanto has anhelado. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. El día de hoy les mando mucha luz, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.